tenemos en el cuarto brigadier José Sara, condenado por el crimen del general Carlos Prats, es liberado de Punta Peuco tras cumplir su sentencia. Esta es una noticia de últimas horas, de horas recientes. El asesinato de Carlos Prats en la sangrienta y cobarde dictadura militar de Augusto Pinochet fue uno de los crímenes más terribles que formaron parte de la serie de crímenes terribles de lesa humanidad que ocurrieron en este negro periodo histórico de nuestra dictadura. Y pasó que en las últimas horas el ex miembro de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA, y brigadier en retiro del ejército, José Sara, va a salir de la cárcel Punta Peuco tras cumplir su condena por el asesinato del comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, que les comentaba, y también su esposa Sofía Cuthbert, que ambos fueron asesinados de una forma brutal, con una bomba puesta en su auto, a la salida de una noche en que la pareja salió. Hicieron explotar el auto en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, el 30 de septiembre de 1974. José Sara actualmente tiene 82 años, fue condenado en 2010 a una pena de 15 años de presidio, la que se cumplen durante esta jornada, además de ser procesado por su rol en la Operación Cóndor, porque además del crimen de Carlos Prats, que Carlos Prats era comandante en jefe del ejército durante el gobierno de Salvador Allende, y además fue el mentor de quien después lo traicionó vilmente, de Augusto Pinochet, quien lo mandó a matar cuando había sido su alumno en la academia militar. Bueno, José Sara también fue condenado junto a otras personas como Raúl Iturriaga, Pedro Espinosa, Mariana Callejas y Juan Morales. Entonces, este hecho que ocurre en el momento en que también está en discusión un proyecto de ley donde se quiere que los presos de Punta Peuco, que la mayoría son mayores de edad, y la derecha nos lo quiere vender como unos pobres viejitos que están en estado terminal, desahuciados en último momento, no nos olvidemos que cometieron crímenes brutales, cortos, se me queda corto la palabra para describir lo que pasó. Entonces, este hecho, por supuesto, que en el contexto actual, donde también fue parte del Plan Cóndor, que fue una red de coordinación entre dictaduras militares en América Latina, destinadas a perseguir, secuestrar y eliminar opositores políticos en todo el continente americano durante 1970 y 1980, me parece que es un hecho que, claro, se ajusta a la ley hasta cumplir condena. Pero, por supuesto, y esto habla a título personal, produce en algún nivel rabia porque se queda corto el daño que hicieron, el mal que hicieron a nuestro país y que actualmente tiene libertad, Jerry. Sí, porque aunque la liberación responde al cumplimiento de su pena, algunos abrieron este debate al respecto de propuestas de Chile Vamos por darle la libertad a los presos mayores de 70 años, proyecto que hoy sigue en discusión en el Senado. Y bueno, esto se vincula mucho a la noticia que pasó anoche en el programa Tolerancia Cero, porque se vivió un momento que vuelve a poner sobre la mesa la relación de la derecha con el pasado y específicamente con la dictadura de Augusto Pinochet, como estábamos comentando en la noticia anterior, porque el invitado de Tolerancia Cero era el presidente de la UDI, el senador Guillermo Ramírez, quien durante la entrevista la periodista Mónica Rincón le preguntó directamente por los polémicos dichos de Juan Sutil y el jefe de campaña de Evelyn Matei, que en la semana pasada afirmó que el régimen militar no era una dictadura. Sí, bueno, estamos en una época donde el pinochetismo está de vuelta de una manera muy libre, pero quiero hacer una... Por eso está Nicolás Copano. No, Nicolás Copano, famoso antipinochetista. ¿Cómo les va? Muy Ustedes saben que Nicolás Copano el año 2006 conducía... Luchó contra la dictadura. No con luchaste, era una guagua. Guaguas por el no. Claro. Guaguas por el no en el 88. No, pero Nicolás Copano en el año 2006, cuando tenía 20 años, 19, conducía un programa en Rock and Pop y le tocó dar la noticia de la muerte de Augusto Pinochet el 10 de diciembre de 2006. Sí, fue un momento de esos que todo el mundo quería vivir y 3 semanas de espera, a propósito de que estaba en el hospital militar, terminaron decantando en que a mí me tocara. Y yo lo terminé leyendo. Y terminé diciendo espontáneamente, cuando leo la declaración, que tenía que ser leída punto a punto, según lo que me indicaba el superjefe en ese momento, Marcelo Zúñiga, a donde quiera que esté, o si hay algún hijo que no está viendo, etcétera, le mando un abrazo grande, me dice, tienes que leer perfecto todo esto, sin salirse. Yo leo... En ese momento no existía ADN, que era la radio informativa de era el reporte que daba cuenta que efectivamente confirmaba la muerte de Pinochet. Y digo al final, muy, pero muy buenas tardes. Todos mis compañeros de trabajo quedaron en una mezcla de impacto, sorpresa y risa,
porque haber enfocado que eran buenas tardes era un gesto político. ¿Y qué te dijo el jefe después de No, eso? nada, como que quedó perfecto. No, Qué porque, bueno. porque ese día, el 10 de diciembre, rápidamente se aglomeró mucha gente en Plaza Italia a Ujú. celebrar su muerte, y por otro lado en la escuela militar se juntaron sus adherentes a llorar y a reivindicar. A mí me tocó cubrir, creo que éramos la única radio en ese momento, las celebraciones de la muerte del dictador. Me atrevo a decir, porque el resto estaba en otro tono. Y bueno, sí, Cooperativa tenía una cobertura bastante mixta, pero éramos pocos los que teníamos un punto de vista más bien progresista en ese instante. Era otra sociedad. Fue paradójico porque murió el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y solo para cerrar el tema de José Sara Holger, no es que esto lo reivindique de nada, y también quiero hacer un punto, pero José Sara Holger fue de los pocos que el año 2016 pidió perdón por los crímenes en dictadura, y eso yo sé que no alivian en ningún nivel la pena terrible y el dolor de las personas, pero sí hizo un gesto al menos, que en este contexto actual creo que es un base mínimo, ni siquiera para que tengan algún nivel de perdón o no, pero para mostrar algún tipo de decencia y humanidad ante el horror cometido, Nicolás Copán. Geraldine estaba comentando de que ayer evitó Guillermo Ramírez calificar de dictadura la dictadura. Sí, porque Mónica Rincón le preguntó directamente por los polémicos dichos de Juan Sutil de la semana pasada, y la respuesta del presidente de la UDI, del partido de la candidata presidencial, fue evitar calificarlo de una manera u otra, y ahí señaló que no se iba a referir al tema para no entrar en una polémica o en una contradicción con el jefe de campaña de su candidata. Sí utilizó palabras para describir el periodo, calificándolo como un régimen autoritario en el que se violaron los derechos humanos, pero aludió a usar la palabra dictadura. Claro. Tenemos el audio en la pauta disponible para poder escuchar lo que dijo Guillermo Ramírez. Un Guillermo Ramírez que también anoche criticó el programa económico de José Antonio Caz, Sí. que cuestión que vamos a ver. Fantasías animadas, como tituló Turno PM, que es nuestro newsletter. La verdad, en este país donde todo pasa, uno no deja de sorprenderse. Si tenemos el audio de Tolerancia Cero, sería excelente, querido Iván. A ver. Ni las protestas, ni todo eso. Fue un gobierno dictatorial, pero no fue una dictadura porque las dictaduras se perpetúan en el poder. Entonces, lo primero que quiero preguntarle es si usted evalúa eso como un error o no, y usted cómo califica el régimen de Augusto Pinochet. ¿Para usted fue una dictadura, sí o no? Para que despejemos el primer punto. No, si te digo que es una dictadura, estoy contradiciendo al jefe de campaña. Si te digo que no es una dictadura, me meto en un problema gigantesco. Entonces, en vez de calificarlo, O sea, Yo imagino porque que el su que manda candidata es piensa Sutil. que es una dictadura. yo lo voy a describir. Fue un gobierno autoritario en el que hubo violaciones de los derechos humanos, que son siempre y en todo lugar, da lo mismo si es de derecha o izquierda, inaceptables y condenables. ¿Pero por qué es tan difícil decir si fue Porque yo una no, dictadura o no? porque voy a caer, porque tú Pero hay una convicción personal. La segunda pregunta que tú me haces es si fue un error meterse en el tema. Es que Si eso yo es no me distinto, quiero meter eso en es el tema. distinto de si fue, Bueno. de si fue o no, porque una Hazme cosa la si fue un error pregunta- meterse o no. La pregunta es, ¿usted cree que fue una dictadura lo de Pinochet o no? Hazme la pregunta más adelante. Como más adelante. Como me la han hecho en el pasado muchas veces, yo la he contestado siempre, pero hoy día no la voy a contestar, porque hoy día implica caer. Tú me preguntaste, ¿fue un error lo de Juan Sutil? Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es Esto fue en no hablar CNN del Chile. pasado, hablar de lo que le ofrecemos a los chilenos en el futuro. Carlos Y yo me Peña quiero- decía yo me que le quiero llamaba la concentrar en eso. atención que a ustedes les costara tanto, A mí- a la derecha, y les No, costara mira, no me tanto hagas decir- condenar la dictadura de Pinochet. Yo acabo de ¿Sabes decir que la lo violación de podemos derechos humanos son sacar el condenables audio? siempre en todo lugar. ¿Sabes qué es lo sorprendente? Que al final esto es lo mismo que pasa, pero con otro cariz cuando le preguntan a Yanira Jara por Venezuela. Pero ahí hay todo un aparato de insistencia, titulares. Por Cuba más que por Venezuela. Si Venezuela ya, Cuba, ya reconoció perdón, que es era, cierto. que era una, Toda la un razón, régimen. Sebastián, por el tema Cuba. Venezuela ya ha reconocido que no es partidaria de lo que está pasando en esa autocracia. En el tema Cuba, como bien tú dices. Vuelve al punto. Este mismo tipo de reacción de parte de la prensa no está a la misma escala de lo que pasa cuando Yanira Jara se le pregunta por Cuba. O sea, ahí indudablemente tendríamos un montón de papel ya imprimiéndose, porque ahora salen los sábados y los domingos nomás los diarios de papel, preparado con un titular de esas características. Es muy distinto el tratamiento, la forma de verlo con respecto a una situación que tiene que ver con una dictadura. Una dictadura. Te doy la definición. Entonces hay distinta vara. Esa es la
la característica. Les doy la definición de diccionario de dictadura de la Real Academia Española. A ver. El régimen político que, por fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona, en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Falta que pongan una foto de Pinochet nomás para ilustrar lo que dice ahí, porque más claro echarle agua. Y recuerdo las palabras que dijo Juan Sutil la semana pasada, que es el encargado estratégico del comando presidencial de Evelyn Matei, donde en CNN Chile también dijo, no es una dictadura porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó. Pero se terminó porque hubo una presión social e internacional de Estados Unidos que también le quitó el piso. Sí, y sí claro. se perpetuó en el poder, porque Augusto Pinochet en el 63 iba a estar un par de meses, un par de años, se quedó 17. Espera, el plebiscito era para extender incluso su permanencia. Sí. No era otro el objetivo. Y de hecho, en un momento, Nico, me gustaría recalcar algo que dijiste, está quemando a Juan Sutil. Y yo creo que más que quemar a Juan Sutil, están quemando a Evelyn Matei por completo, porque ¿cómo puede ella proyectar una imagen actualmente de una centroderecha moderna, democrática, cuando su jefe de campaña y a la vez el presidente de su partido se niegan a nombrar a uno de los periodos más oscuros de nuestra historia? Es que es raro, como dictadura. Uno se pregunta si ¿qué están peleando? ¿A qué audiencia están buscando? ¿Están buscando a los fans de Johannes Kaiser? Claro. O sea, ¿les queda eso? Porque Sí, están en esa. Está muy errada la candidatura de Evelyn Matei porque está peleando electorado que ya está consolidado en Kaiser y Kast. Tal O sea, cual. si yo fuera el equipo de Evelyn Matei, Buscaría los concertacionistas. les doy un consejo. ¿Sabéis qué yo diría? ¿Saben Eso. qué? Somos una derecha, somos de derecha pero moderno y somos democráticos. Nosotros no vamos a permitir que volvamos a tiempo autoritario. Hago un llamado a toda la gente de centro e incluso de centro izquierda de la desconcertación que quiere que haya diálogo, cuestiones y llamar para allá. Pero no hace eso. Yo no sé si están jugando a hacer la cola de Cast si pierden en vez de ser... Están jugando a las dos y no le está saliendo bien ninguna. O están pensando en si perdemos tenemos un proyecto que puede ser una vía y parece ser que no la están tomando.